Bien, señores, hemos restaurado los comentarios de salud y previsión con Horacio Montenegro, que le tiene terror al coronavirus, ¿verdad? Y se ha recluido de una forma absoluta, pero eso no quita que esté enterado de muchísimas noticias de países que tienen experiencia, como su país de origen, que es Chile, y vamos a dejar que Horacio, en lo que nos comunicamos con nuestro epidemiólogo y salubrista Carlos Félix, que ha estado varias veces aquí, pues nos hablen de ivermectina, acitromicina y demás hierbas aromáticas. ¿Usted ha reflexionado acerca de qué tan cerca ha estado usted de haber sido contagiado? Ay, yo no le doy caco a eso. Yo lo que hago es que no embromo con pruebas. Yo me cuido como si todo el mundo estuviera enfermo y como si en el aire existiera el virus. Sí, pero es que a veces uno dice, cuando se enferma una gente muy cercana a uno, uno dice, cónchale, y uno revisa todo lo que es el pasado de la relación. Pero por eso es que hay muchos enfermos. Y también en la confianza está el peligro también. Sí, pero eso es imposible. Si nosotros estamos aquí hablando, a lo mejor ya estamos uno positivo tú. ¿Seré yo, señor? Sí, ¿acaso seré yo? ¿Por qué pensáis que soy yo? Horacio, bienvenido. Buenos días. Buen día. Oye, justamente por el último comentario que tú estabas haciendo, Julio, es que uno evita ir, y efectivamente yo tengo un cierto respeto al virus. Y cuando uno mira los índices de positividad, por ejemplo, que emite el boletín, uno, claro, es para estar muy preocupado. En especial cuando yo entiendo que hay ciertas cosas que hay que comenzar a mirar con mayor profundidad para saber en qué posición estamos nosotros con esta epidemia. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio que tenemos hoy? Y eso sería interesante poder saberlo definitivamente, el criterio para contabilizar los fallecidos. Fíjate que hay dos formas para hacerlo. Uno, contabilizar las personas fallecidas que tuvieron PCR positivo antes de morir. Lo otro es contabilizar a las personas fallecidas con PCR positivo después que murieron. Pero OMS ha indicado ya hace bastante tiempo, ¿cierto?, la fórmula de contabilizar, que es contabilizar a las personas que fallecieron con PCR positivo antes de morir, con PCR positivo después de morir, los casos de sintomatología sospechosa de COVID-19 sin PCR, y además contabilizar a todos los fallecidos que tuvieron un cuadro sospechoso de COVID-19, aún teniendo el PCR negativo post-mortem. ¿Por qué? Porque el PCR puede dar negativo justo al inicio del contagio o puede dar negativo al final de la enfermedad, porque el PCR no es un dato infalible. Entonces, nosotros, a mí la persona me da la sensación de que no tenemos el dato duro respecto a la cantidad de fallecidos, y con ese dato de cantidad de fallecidos que hoy día tenemos, estamos calculando el índice de letalidad, y que puede haber una distorsión que no es menor. En especial si uno mira, por ejemplo, los porcentajes de positividad que nosotros tenemos en el país. Hay provincias que estamos sobre el 92% de positividad, y eso es súper complicado y es grave. Entonces, ¿cómo poder saber cuánto han sido realmente la cantidad de fallecidos bajo el esquema que indica OMS? Y si no tenemos los datos, bueno, sería interesante ocupar una herramienta que también la plantea OMS para la contabilización de fallecidos, que nosotros podríamos hacer un análisis de exceso de muerte en comparación a lo esperado en un año promedio sin COVID-19. Entonces, si nosotros comparamos esa información del año pasado de cuánta gente falleció y versus cuánta gente ha fallecido hasta ahora, nosotros podríamos saber de una manera más cercana cuánto es realmente la cantidad de fallecidos que hemos tenido por esta pandemia. ¿Y por qué es importante? Porque la estrategia nacional que debe enfrentar el nuevo gobierno y las nuevas autoridades se tienen que basar en la función de la curva de fallecimientos públicos. El desconfinamiento debería iniciarse cuando los fallecimientos se parezcan a un año normal, sin relajar la medida de confinamiento.
En el programa pasado, yo comentaba, ¿cierto? 15 casos de países que desconfinaron y que tuvieron rebrotes muchos más altos que los que tuvieron en un principio. Si uno quisiera ver un buen ejemplo, por ejemplo, de la política para desconfinar, Nueva York es un muy buen caso. Nueva York, por ejemplo, para comenzar a desconfinar, comenzó comenzó por fases, ¿cierto? Primero, lo más importante, el índice de positividad era del 2%, que tenían que tener solamente 61 personas hospitalizadas y que los fallecidos ya habían bajado a 45. Cuando tuvieron esos tres datos, 2% de positividad, tenían 61 personas hospitalizadas y 45 fallecidos diarios, comenzaron a relajar las medidas. Pero aquí tenemos un promedio del 30.87% de positividad, con 17 a 32 provincias que superan el 50% de positividad, algunas que superan el 80%, llegando una, como te dije recién, al 92.87% de positividad. Tenemos más de 7.000 casos de pacientes hospitalizados, entre hospitalizados y en UCI. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los criterios que estamos teniendo objetivos para poder haber hecho, por ejemplo, la desescalada en la fase 1 y fase 2? A veces yo como eso no lo tengo muy claro. No sabemos cuánto es el nivel de trazabilidad de la pandemia. No sabemos cuál es el índice de reproducción de la pandemia. El índice de reproducción de la pandemia, que muchos hablan como el número reproductivo básico, el R0, que es una ecuación diferencial que se calcula en base a un modelo epidemiológico, sería muy interesante que ya estuviera nuestro invitado para conversar sobre eso. Se calcula en base a pacientes que son susceptibles, a pacientes infectados y pacientes recuperados. Entonces, y se le conoce como el modelo CIR. Entonces, este R, que uno ve los informes y no sabemos cuánto es nuestro R aquí, indica que si ese dato es menor que 1, entonces la enfermedad no se está contagiando ya, comienza a bajar sobre el nivel. Si es 1, se mantiene, pero si es mayor que 1, la enfermedad se sigue diseminando. O sea, si el dato es 1.5, significa que la persona está contagiando a 1.5 personas. Si es 2, la persona contagia a 2. Si es 3, está contagiando a 3. Esos datos, todos estos datos que yo te estoy comentando, en general, porque hay muchos más, uno percibe que no existen, o si están, no sabemos si lo están ocupando o no. Da la sensación que estamos navegando a ciegas sin tener estos datos claros. Entonces, si no sabemos esta información, va a ser muy difícil poder lograr los objetivos que se ha propuesto el nuevo gobierno y que el día de ayer, ¿cierto?, informaron medidas bastante generales, ¿cierto?, que no le gustaría saber con mayor detalle qué es lo que hay detrás, ¿cierto?, de esa propuesta. Es un tema que uno tiene que mirarlo, porque son los datos duros. Esto no es un análisis y una crítica a la gestión, sino que es si tenemos información, con esa información tenemos nosotros la herramienta para poder enfrentar de mejor manera esta pandemia. Horacio. Entonces, cuando uno está en esta situación, claro que tiene ciertos temores, ¿cierto?, de tener mayor contacto, ¿cierto?, en el recinto cerrado y etcétera. Horacio, ¿me oye? Dime, Julito, te escucho. Óyeme, lo que estamos viviendo es un problema de epidemiología y nosotros queremos una opinión. Ya llegó el doctor Félix, que es epidemiólogo y salubrista, pero antes de hablar con él quería preguntarte, como administrador de salud, en qué etapa las ARS le cubren a los pacientes. En la primera etapa de la prueba, la segunda de la contaminación y la parte alta, o la tercera ya de el cuidado intensivo, además de la vacuna que no ha llegado. ¿En qué etapa te cubre la ARS? Bueno, yo entiendo, no te lo puedo decir con seguridad, que la ARS tiene que cubrir todas las etapas. Desde que tú tienes la enfermedad, te contagias, ¿cierto?, hasta el nivel más complejo de la enfermedad. Pero si es así, entonces, escúchame, si es así, entonces tenemos un caos en las ARS, porque
primero tienen que seguir tratando todas las enfermedades normales que afectan a los afiliados. Y si le suma el porcentaje de positivos y de gente que por una u otra razón se quiera hacer prueba, entonces quiebran las ARS. Bueno, el tema de la cobertura de las pruebas tiene que estar justificado, ¿cierto? Esto no es llegar y que yo tengo ganas de hacerme un PCR porque quiero descartar la posibilidad de poder tener una enfermedad. Eso no es así, ¿cierto? Tiene que tener una indicación médica, tiene que haber una justificación seria para poder realizarse este test, y que no es estar haciéndose el test todos los meses tampoco. Como 2 minutos. Ahora, las ARS efectivamente están enfrentando, desde mi punto de vista, una situación bien compleja, porque cada paciente que ingresa a UCI es un gasto fuerte, ¿cierto?, financiero, que las ARS tienen que cubrir a cada uno, ¿cierto?, de sus afiliados que entren en esa lamentable situación. Por eso es tan importante que las políticas que el gobierno de turno esté aplicando para enfrentar el coronavirus estén basadas en datos serios, en datos duros, y en modelos, ¿cierto?, para poder enfrentarla de la forma más adecuada. Tenemos también que concientizar a la población. Yo reitero, uno siente que estamos en una fiesta permanente. Tenemos la ciudad, ¿cierto?, y nuestro país en una actividad económica, ¿cierto?, y movilidad como estando en una normalidad. Tenemos personas que están trabajando, ¿cierto?, en sus recintos de trabajo sin cumplir la normativa de distanciamiento social. Le preguntaba a Carlos en el programa anterior, sería interesante saber por el dato de cuántas personas contagiadas existen, tanto en las personas que están laborándose en las empresas, cuántos contagiados estando en labores de trabajo han tenido las empresas privadas y las públicas, los ministerios, todas las instituciones públicas, cuántos contagiados han tenido, porque, reitero, da la sensación que estamos navegando a ciegas. La apertura de los aeropuertos, la apertura del turismo, yo siento que relajamos las medidas para las personas que ingresan al país, etcétera. Entonces, esto hay que tomarlo firme. Es molestoso, es desagradable, pero es la única manera que yo entiendo desde mi punto de vista que le vamos a ganar a este virus. Bien. El doctor Carlos Félix siempre nos acompaña aquí en temas de salubridad y de epidemiología, y se caracteriza por no dar demasiado, de no transmitir mucha preocupación, pero ahora nosotros queremos que él se despoje de eso y nos diga, doctor, por favor, el proceso desde la mascarilla, la posible contaminación, la infección en vías respiratorias altas, en boca, etcétera, orofaringe, y luego cuando bajan. ¿Cuál es la recomendación que usted hace? Porque hay gente que creen que la prueba evita, la prueba no evita. Hablen un poco de la prueba. Bueno, buenos días. Creo que el problema de la pandemia nos tiene bastante preocupados. Nos tiene bastante preocupados no solo por el hecho de que exista, sino por la política que se viene aplicando para resolver este problema de la pandemia. Hay varios tipos de pruebas que se utilizan para para identificar el virus, y estas pruebas van desde lo que le llaman las famosas pruebas rápidas, que es para usted identificar si usted ha padecido o está padeciendo de una enfermedad viral. A eso se le llaman las pruebas rápidas, que tienen un resultado más o menos de manera inmediata en términos de esa prueba. Pero eso no es una prueba definitiva, eso es una prueba más o menos de orientación en función de la manifestación clínica que usted tenga. Y hay otra prueba que son las pruebas, la llamada PCR, que sí identifican
la presencia del virus, trabajan con el genoma del virus, la presencia del virus en el organismo. Lo que hace es que confirma que usted realmente está padeciendo una patología vinculada a ese coronavirus, que son las llamadas PCR, que dan un resultado en las primeras 2 horas. Ya el resultado está dado. Y entonces, esas son las pruebas que tienen mayor elemento de confiabilidad, porque tienen una confiabilidad por encima del 95%. Son más caras que las pruebas rápidas, pero ya a 8 meses de haberse identificado este virus desde el punto de vista oficial, ya a nivel mundial hay demasiadas compañías, hay demasiados países que la producen y que han utilizado su propia tecnología, y por tanto ya usted tiene mecanismos para identificar ya la presencia del virus desde el punto de vista del laboratorio. O sea, eso es vinculado a la prueba. Tiene su costo dependiendo el país y el laboratorio que la produce, que lo elabora, y entonces eso tiene su elemento de posibilidad de que llegue a un país más rápido que otro, y también esa prueba puede llegar más rápido que otro pueblo, dependiendo también las relaciones del país, los modelos de salud que tenga el país, la capacidad de buscar aporte a nivel de otras sociedades a través de las relaciones internacionales. Esos son los mecanismos de la prueba y esa es la función de la prueba. Pero esas pruebas, el uso que se les está dando, además de diagnóstico, ¿no se está haciendo quizás algún tipo de mapeo de los lugares con mayor incidencia de casos y donde sería necesario quizás un incremento de medidas preventivas? No, es que hay un error que se ha venido arrastrando de la gestión anterior, y el error es que las autoridades, de manera incorrecta desde el punto de vista epidemiológico de salud pública, han entendido que el problema de esta pandemia está concentrada en el Gran Santo Domingo, Distrito y Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal y en San Francisco de Macorís. Y eso es un error, porque si usted persiste con ese error, usted va a elaborar políticas que tiendan a aplicar determinadas decisiones en esos pueblos. Y no es verdad. La pandemia está diseminada en las 32 provincias de la República Dominicana. Palmo a palmo está esta pandemia diseminada, más los municipios y las secciones que corresponden a esas 32 provincias. Por eso incluso no entiendo cómo el gobierno anterior seguía manejando esa tesis, y el de ahora continúa con esa tesis. ¿Usted sabe cuál es la primera provincia que tiene la tasa de incidencia más alta en República Dominicana de esta pandemia? ¿Cuál? Sánchez Ramírez. Luego le sigue Azua, después le sigue San Juan, después le sigue Barahona, luego va San Pedro de Macorís, que se ha disparado, después va el Distrito Nacional y así va bajando. Pero aquí se persiste que el distrito, lo que pasa es que en la visión que tienen las autoridades anteriores, que tienen ahora, es que el distrito es la capital, y donde están los medios de comunicación, y como en esos pueblos no tienen el mismo impacto social y económico que aquí, concentran el problema, pero eso es un error, porque no hay un concepto epidemiológico correcto y de salud pública para enfrentar este problema. Por eso es que esto se ha diseminado a nivel nacional, porque le han dado la importancia a lugares ubicados y no al territorio. Y por eso es que estamos cundidos palmo a palmo. Esto es penoso porque uno sabe que esto está diseminado y que quizá por un problema de dominio epidemiológico, de dominio del sistema de salud, por una visión clínica de lo que están manejando este problema, por una concesión de modelos de salud, se centran. Pero es penoso que las autoridades anteriores y que estas estén permitiendo que esta pandemia se le salga de la mano, y en vez de decidir política para resolverla, no enfrentarla, porque eso responde también a una mentalidad y una visión. Esta pandemia no se puede enfrentar, esta pandemia hay que resolverla, y se resuelve, señores. Eso es un problema de la medicina, de epidemiología. Esto no se resuelve con un grupo de gente clínico dirigiendo problemas de salud pública, de epidemiología. Esto se resuelve con un plan epidemiológico de salud pública en República Dominicana para enfrentar la pandemia. Yo he hecho varias ponencias, he hecho varias recomendaciones sobre cómo abordar esta situación para que este país, de aquí a diciembre, resolvamos el problema de la pandemia, que se puede resolver,
porque otros países lo han resuelto. No podemos cometer el mismo error que han cometido otros países por no manejar de manera correcta la pandemia, por no llevarse a experiencias anteriores. Si nosotros no asumimos esa política como debe asumirse, aquí vamos a tener pandemia con vacuna y sin vacuna, porque eso es otra cosa que podemos hablar ahorita, de la famosa vacuna. ¿Quién debería tenerla? Y si nosotros vamos o no a tener posibilidad de tener esa vacuna. Entonces, eso es un elemento de preocupación. Creo que en el equipo nuevo de gobierno, encabezado por el presidente de la República, me parece que los que están llenos son de buenas intenciones, porque incluso el equipo asumió la decisión del gobierno anterior, del decreto 298, para enfrentar el problema de la pandemia. Y este equipo en el día de ayer lo que hace es que lo ratifica y agrega algunos elementos más que son de carácter secundario, como es, por ejemplo, llevarlo a 7,000 pruebas, como es aumentar la cantidad de dinero para el sector salud, como es tratar de buscar 1,000 médicos, que es un elemento de cuestionante en el país, porque los médicos lo que no quieren es involucrarse en el problema de los trabajos hospitalarios, justamente por el problema del temor de la contaminación. Porque aquí hay más de 500 médicos enfermos, casi 30 médicos fallecidos. Imagínate lo que implica a nivel familiar, los médicos no están a nivel de los hospitales. Y entonces yo creía que estas nuevas autoridades por lo menos venían a reorientar la situación, pero lo que han hecho es que han retomado lo que ha sido un fracaso anterior y a continuar con ese fracaso con algunas modalidades. Y me parece que si siguen por ese camino, no van a contribuir a que este problema se resuelva. Yo creo que están sometidos a presión de sectores económicos, porque ellos entienden que si el país se cierra, que si se asume una decisión radical, ellos van a tener dificultades, pero lo van a tener siempre. Hasta que no se resuelva este problema de la pandemia, ningún sector económico va a funcionar como debe de funcionar. Entonces, esas son preocupaciones que yo he venido teniendo, que sostengo. Incluso la decisión de informar ayer el equipo del gobierno con una buena actitud nada más de intención, me pareció a mí que eso debió, previo a lanzarse, haber llamado a sectores de manera urgente que tengan visión sobre este problema, discutir con la situación de lo que está pasando, las diferentes ideas, cómo abordarlo. Entonces usted asumir una posición pública para usted entonces lanzar las ideas, pero se hizo al revés. Lo que se hizo fue las ideas que tiene el gobierno, la asumió con la que tiene el gobierno anterior, lanzó algunas ideas y la tiró. Y ahora entonces empieza a llamar a sectores nacionales para discutir lo que ellos entienden, esa decisión, que con esa visión no se va para parte, lamentablemente, si no reorientamos. Y reorientación significa, usted no puede permitir que un toque de queda se dé de manera indistinta por regiones. No va a resolver, usted no puede permitir que un toque de queda sea a las 7 de la noche, no, eso no va a resolver nada. Que usted no puede permitir que un toque de queda, que no ha dado resultado, que no se respeta por varias razones. Número uno, por un problema de educación del país, de la gente. Número dos, porque las autoridades de la policía no asumen su responsabilidad de hacer que se cumpla la ley, porque es un relajo que tienen a nivel de la gente, caminando para arriba, para abajo y como quiera que sea. Número dos, porque el país está caminando de arriba a abajo en todos los lugares. Aquí en la playa hay gente, aquí hay gente en los barrios, aquí hay gente en la comunidad, aquí hay gente que hace fiesta. Eso es un relajo que tienen. Entonces, con ese relajo, ¿cómo usted va a ver, cómo usted asume que continúe el relajo? Usted tiene que asumir una posición diferente, o usted no comprende que el problema es complicado, que es difícil. Entonces yo creo que el señor presidente de la República, con la que ha responsabilizado a la vicepresidenta Raquel para que coordine el problema de salud pública, me parece que hay buenas intenciones, pero las orientaciones como que no están manejándose bien. Hay que reorientar eso. Si queremos resolver el problema. Advierto lo siguiente, hay una idea planteada en los señalamientos de ayer, que la intención es detener la pandemia, no resolver la pandemia. Esto no se puede detener, esto hay que resolverlo. ¿Por qué es lo que usted va a detener si esto está cundido en el territorio nacional? Claro. Para usted detener, tiene primero que eliminar y luego permitir que no detenga. Este país está abierto, cielo abierto, frontera abierta, todo abierto, donde el país lo están cerrando, porque en los demás países del mundo no le están permitiendo que circulen otros países donde están activa esta enfermedad. Y el país hace lo contrario, el país abre el espacio aéreo que todo el mundo entre, incluso sin control, porque ni siquiera pruebas están haciendo en el aeropuerto, porque eso no lo controla el gobierno, sí. Eso lo controlan otros sectores que no es el gobierno.
Y el gobierno no sabe qué entra ahí, si viene o no viene, con pruebas, aunque digan que hay que hacer pruebas, no hacen pruebas. Bueno, Entonces, esto es penoso y yo soy una persona que lleva un mensaje positivo sobre el problema, pero yo no puedo esconder la realidad. Yo no puedo esconder porque aquí hay un problema medular que si no se enfrenta, vamos a lamentarnos. Doctor, buen día. Yo estoy escuchando atentamente y hay muchas de sus opiniones que yo las comparto. Sin embargo, para poder definir, ¿cierto?, la estrategia, uno tiene que manejar información. Yo, en la previa introducción, yo estaba comentando cierta información que nosotros tenemos que manejar en el país, en base a los modelos, ¿cierto?, que instituciones internacionales han indicado. OMS, por ejemplo, la forma correcta de contabilizar los fallecidos por COVID-19. Saber datos duros respecto a la tasa de reproducción del virus. Yo no he escuchado nunca saber cuánto es nuestro R, ¿cierto?, para saber cuál es ese dato, cuál es la tasa de reproducción que nosotros tenemos de la epidemia aquí en el país. Son alarmantes las cifras de positividad que muestra el boletín. Llegamos a Pedernales, por ejemplo, con sobre el 92% de positividad, muchas provincias con sobre el 80%, 17 de las 32 provincias sobre el 50% de positividad, cuando la norma internacional, ¿cierto?, según los estudios, dicen que para poder desconfinar y comenzar a hacer una desescalada, deberíamos tener un índice de positividad bajo el 10%. Así suma y sigue. Entonces, mi percepción, que puede estar equivocada, es que nosotros no estamos manejando los datos que el equipo epidemiológico, en combinación con bioestadísticos y un equipo de científicos, deberían estar manejando para implementar las políticas que usted, por ejemplo, está mencionando. Yo no sé si usted comparte conmigo esa opinión, por un lado. Y segundo, yo he percibido que han habido ciertas ideas, ¿cierto?, de automedicarse. Y yo vi por ahí unos anuncios, una farmacia, ¿cierto?, donde decían: aquí tiene el kit, ¿cierto?, de ivermectina con acitromicina, con no sé qué cosa, que es un tema que me gustaría que lo pudiéramos tocar brevemente. El impacto de automedicarse, ¿cierto?, en especial el tema de la ivermectina con las posibles complicaciones posteriores que puede ser del mal uso de ese medicamento, puede complicar más aún el cuadro. ¿Quiere que podría usted desarrollar esas dos ideas, por favor, doctor? Sí, bien, yo creo que hay un principio con relación a disminuir esta pandemia y como parámetro de referencia con relación a la positividad. No es el 10%, la positividad está en el 10%, significa que hay demasiados casos. Lo recomendable para usted tener realmente un dominio de la expansión de esta enfermedad es que esté por debajo del 5% y del 3, del 4, eso es lo correcto, cuando usted puede decirle entonces sí, ya estamos en un control real de cómo se está comportando esta pandemia, entonces para que eso no se dispare, pero aquí es totalmente lo contrario. Y es más peligroso porque aquí ni siquiera se sabe cuántos casos tenemos. Aquí se está informando que hay casi 90,000 casos, pero el ministro acaba de dejar un informe con relación a la inmunidad en términos de esta pandemia, donde se da como resultado que hay alrededor de 850,000 casos en la República Dominicana. O sea que esas son informaciones del último dato cuando se iba el ministro y le entrega al que está en los momentos actuales. De manera que por ahí anda esa situación. Con relación a la automedicación la recurren los pueblos cuando no tienen salida, cuando no tienen otro tipo de recursos, cuando hay una enfermedad, cuando hay una pandemia en un país y a no tener posibilidad de acceso al tratamiento, pues la gente recurre a buscar formas de cómo paliar su situación porque no quiere morirse, hay un temor a que pueda morirse o no, y esta pandemia realmente mata. Y la automedicación no es nada más de este momento. El pueblo dominicano está acostumbrado a automedicarse porque una de las situaciones delicadas del país es que el sistema de salud no permite un acceso universal hacia los diferentes tipos de terapias que hay en función de todas las patologías.
y eso la gente recurre al problema. Con esta situación de la pandemia, como no existen de disponibilidad de todos los países del mundo a una terapia específica, sino una terapia de sostén, y aunque ya se tienen alguna terapia desde el punto de vista de moléculas ya que actúan de manera directa y aprobada con estudios de investigaciones, principalmente 2 moléculas, pero el mundo no tiene acceso a esa. La primera molécula que se registra en eso es el Avifavir, que fue la molécula rusa que la descubrieron ellos, pero que incluso en esta región la pusieron a circular el día 10 del mes de julio. Todavía esa molécula no ha llegado a la República Dominicana, la gente no tiene acceso a ella. Luego de eso viene el Remdesivir, que fue la que está usando los Estados Unidos, y que los Estados Unidos de manera, que digo yo, deshumanizante, la acaparó de manera total y dijo, incluyendo las producciones futuras. Esa es carísima. Increíblemente, aquí han llegado en los últimos días una institución que está importándola y que está poniéndola al mercado, pues eso es más caro que el carajo. Eso el pueblo humilde no tiene acceso a ese tipo al valor que tiene ese tipo de medicamentos. Sin embargo, no ha llegado todavía la rusa, porque aquí también hay un problema de intereses de sectores. Como es de Rusia no viene, pero como viene de Estados Unidos la traen. Entonces evitan, la de Rusia tiene menos elemento de costo, la ponen a circular primero en la área y no llega a República Dominicana. Eso es un problema. Por eso han recurrido a una terapia que es lo que han estado utilizando y empezaron a utilizar en otra parte del mundo, como es la ivermectina, que para beneficio de mucha gente, y principalmente de gente que tiene escasos recursos, y de muchos recursos, porque se está usando no siquiera ya a nivel de pobre, sino a nivel de clase media alta, y gente con ciertos recursos económicos, pues este producto, que es un producto que se descubrió de manera casual, justamente en el Japón, en la década de los 60, por un estudio de recolección de suelo, para buscar una bacteria que eliminara determinado tipo de microorganismos, pues se dieron cuenta que tenía incidencia a nivel parasitario en términos de mortalidad, y la convirtieron entonces en un medicamento para eliminar parásitos tanto en animales, y también la utilizaron como humanos. Pero en función de esta pandemia también la gente investiga y adopta medidas, busca fórmulas de cómo resolver el problema. Pues varios países del mundo, empezando por Australia, hicieron investigaciones in vitro, no en humanos, vieron que tenía efecto que mataba el virus, entonces empezaron a aplicarlo a nivel humano porque no tenían otro tipo de recursos, y a nivel humano vieron resultados en términos de la posibilidad de que los pacientes, en vez de durar 14 días, en vez de complicarse, duraban menos, no se complicaban, mataban el virus en los próximos 48 horas y 36 horas, entonces ellos empezaron a aplicarla. En medicina, usted solo asume lo que desde el punto de vista de la ciencia se demuestra en términos científicos con los diferentes pasos. Pero cuando usted está en una pandemia y no hay alternativa, usted inventa y usted busca forma y le explica al paciente y le informa al paciente lo que hay y no hay. Cuando no hay alternativa, la gente lo que quiere es curarse, porque no hay otro tipo de alternativa. Entonces eso otros pueblos lo fueron asumiendo, lo fue asumiendo el Perú, lo fue asumiendo El Salvador, lo fue asumiendo el Ecuador. En República Dominicana también empezó a asumirse, principalmente en sectores vinculados al área del turismo. Óyete bien, como es, por ejemplo, la gente de Puerto Plata, la gente de Punta Cana, la gente de La Romana, la gente, esa gente, y empezaron a ver resultados positivos que se correspondían con la de Australia. Y ellos empezaron a trabajar con eso, que son los que más experiencia tenían a nivel de eso. Y el resultado, entonces, eso empezó a diseminarse en República Dominicana. Hasta el día de hoy, yo quiero que usted sepa, y no me equivoco con eso, que aquí más de la mitad de los dominicanos están usando la ivermectina. Y la práctica que se está realizando más abundante en medicina, en privada y también en pública, es el uso de aplicación de ivermectina. Y tiene resultados tremendos. Aunque no se ha comprobado en laboratorio, porque no se ha hecho el estudio, pero tiene resultados tremendos. Eso es un problema. Mi hija y su compañero de vida tuvieron la enfermedad y yo le apliqué la ivermectina y a los 3 días dieron negativo a la PCR. Y están ahí, y tuvieron niveles, perdieron el olfato, perdieron el olor, de cefalea, temperatura disparada, malestar, y la apliqué, y es mi hija, y he vinculado sentimentalmente a su compañero, familiarmente a mí, y yo se la apliqué.
con posibilidad de recurrir a otro tipo de medicamentos y lo asumí. También a varias pacientes yo lo tengo con ivermectina y tengo un proceso de recuperación totalmente trabajado ahí. O sea que la práctica, la medicina ahora es evidencia y la evidencia es la demostración, no es lo que yo crea o no crea. Y eso son de las cosas que han venido aplicándose. Por eso esa molécula la están aplicando también, aparte de antiparasitario, que es muy bueno a nivel humano para este virus, también está dando resultados positivos porque está evidenciado y está demostrado. Y la gente la está utilizando además porque tiene un costo baratísimo, no pasa de 300 pesos. Y como no pasa de 300 pesos, la gente lo compra porque esa es la opción que tiene y le da resultado. Eso es lo que pasa con relación entonces a ese uso de la ivermectina. Se está usando la acitromicina como complemento del protocolo y terapia, pero no es para el virus, porque eso es un antibiótico y los antibióticos no matan virus, los antibióticos matan bacterias. Lo que pasa es que a los pacientes que van a unidades de cuidado intensivo, en estos casos de este virus, se genera un proceso de contaminación, de complicaciones, y la posibilidad de generar infección intrahospitalaria, la llamada enfermedades IAAS, o sea, las infecciones relacionadas a la atención a la salud, es muy alto a nivel de los centros que los pacientes atienden en cuidados intensivos. Y para evitar entonces infección con bacterias, con la bacteria más frecuente que producen enfermedades a nivel de los pulmones, se indica la acitromicina, pero es en función de eso, no es para matar el virus, es para eliminar las posibles complicaciones de infecciones bacterianas que genera este virus. Perfecto. Bien. Doctor, yo le quisiera hacer discúlpame Carlitos, quisiera hacer una pregunta algo capciosa. ¿Por qué usted tiene puesta la mascarilla en este minuto en el estudio? Bueno, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno dice y con lo que está establecido. Una de las primeras barreras de bioseguridad para evitar que el virus usted lo transmita o se lo transmite a usted es la colocación de la mascarilla. Y yo soy consecuente con eso y yo aplico con el ejemplo. En el único lugar que yo cuando voy tengo mascarilla, me lo quito, le pido permiso a la persona en los lugares abiertos, donde hay ventilación y que entonces a una distancia X, no importa que sea 3, 4, 5 metros, como hay ventilación y como yo estoy protegido con mascarilla y el otro tiene mascarilla o no tiene mascarilla, entonces la posibilidad de infectación es menor. Pero en lugares cerrados como estos, donde circulan diferentes tipos de personas, donde yo como epidemiólogo y salubrista no tengo el control de la desinfección y de todo, mi deber es dos cosas. Número uno, por un problema de educación y consecuente con lo que yo creo. Y número dos, para ser consecuente con lo que son las medidas de higiene y de prevención en el cual yo no domino y por eso yo me coloco la mascarilla. Ese es un deber porque lleva un metamensaje, porque en el país lo que hace la gente, escúcheme, que se usa la mascarilla aquí, por ejemplo, aquí. No, es aquí. Es aquí, o se la ponen, por ejemplo, aquí. No. Entonces, usted tiene que usar la mascarilla de manera correcta, donde debe de ser. Y por eso entonces uso la mascarilla respondiéndole a usted. Doctor, le hacía yo esa pregunta porque una de las situaciones que ha generado que las personas, ¿cierto?, estén relajadas y vayan a la playa y no cumplan con las medidas son de alguna manera, desde mi punto de vista, y quisiera ver si usted la comparte o no, las señales que se dan hacia la población. Tanto autoridades, ¿cierto?, como personas del medio. Yo, por ejemplo, veo hasta abogados, ¿cierto?, que son muy prestigiosos, que hablan, ¿cierto?, en sus redes sociales que nos tenemos que cuidar, que tenemos que tener el distanciamiento, pero después, el fin de semana, se sacan fotos en la playa, compartiendo con gente, sin mascarillas. Entonces, todas esas señales juntas, que parte de los medios de comunicación también tienen cierta responsabilidad, las autoridades también, entregan una señal equivocada a la población, que si a eso se le suma, ¿cierto?, el tema del nivel educacional, genera como consecuencia este relajo y estas fiestas permanentes y este descuidado que hoy día existe en nuestra comunidad. Es importante la educación y es importante mantener, y yo lo felicito porque eso de mantener, ¿cierto?, rigurosamente la mascarilla, ¿cierto?, entrega una señal de que tenemos que cuidarnos frente a este tema. Bien. Doctor, también hay, en los minutos finales que nos quedan, hay algunas personas que están sugiriendo, algunos médicos inclusive, que hablan de lo que es el uso del
hidróxido de cloro diluido en agua, suministrado cada 15 minutos. O sea, no exactamente como lo estoy diciendo, pero como una terapia alternativa de oxigenación y de tratamiento. ¿Hay alguna evidencia científica que sustente esto? Sí, pero hay cosas. Tú sabes que estos son medios masivos. Y cuando uno emite opinión, mucha gente dice, el doctor Carlos Félix dijo tal cosa. Eso tiene algún elemento de tipo científico que es correcto, pero la forma como se está difundiendo y lo que están haciendo no se debe asumir, porque este país tiene un nivel de educación diferente, la gente lo entiende, empiezan a usar tipo de producto y lo que hacen es que se hacen daño porque no saben. Es una sustancia que en alta concentración es tóxica. No, yo he visto gente que ha muerto ya porque se ha puesto a estar inventando, usando con eso. Entonces, ese tipo de cosas yo lo prefiero en términos cerrados, con un grupo de gente que explique lo que hay, pero no cómo se ha venido manejando. Que tiene una parte de verdad desde el punto de vista científica, pero el otro que está ahí no está entendiendo eso y empieza a buscar ese tipo de productos y ahí viene la problemática. Bien. Muchas gracias, doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista, y también a Horacio Montenegro, que nos acompaña como cada jueves en Salud y Previsión 110. Bien, gracias. Gracias.